Tierra a la vista. En 1969, el hombre se prepara para caminar sobre la Luna. Desde siempre, la Luna ha inspirado innumerables leyendas. Ese cuerpo celeste ha sido objeto de toda clase de mitos y es, hasta el siglo XX, gracias al progreso de la tecnología, que el hombre podrá realizar uno de sus viejos sueños, caminar sobre la Luna. Para que los astronautas pudieran llevar a cabo su expedición, precisaban equipos capaces de reproducir las condiciones de la vida sobre la Tierra. Esos equipos de supervivencia les eran tan indispensables como la nave espacial en la cual viajarían. Se invirtieron sumas enormes para financiar ese proyecto y casi 400,000 personas participaron en la preparación de ese momento histórico. Los equipos de supervivencia estaban bien adaptados y la expedición se efectuó como estaba previsto. Neil Armstrong, el primer hombre que caminó sobre la Luna, lo dijo muy bien. Es un pequeño paso para el hombre, es un gran salto para la humanidad. Ese viaje sobre la Luna solo duró 2 días, pero probó que el hombre puede vivir lejos de la Tierra en otro ambiente que no sea el suyo. La historia de la vida sobre la Tierra, que comenzó hace 4,000 millones de años, está marcada por otro paso de gigante, al menos casi tan impresionante como la proeza del primer hombre que caminó sobre la Luna. Hace 360 millones de años, una criatura se aventuró por vez primera en un mundo que le era desconocido. La tierra firme. Esa criatura fue nuestro primer ancestro terrestre, el ictióstega. Para un organismo nacido en el mar, la tierra firme representaba un ambiente inhospitalario, donde era prácticamente imposible sobrevivir. No obstante, el ictióstega superó todos los obstáculos y aceptó el reto. El pequeño paso de esa criatura fue un paso de gigante para la vida sobre la Tierra. Ese primer paso había sido largamente preparado por la fascinante historia de la evolución de los peces, que databa de más de 100 millones de años. Hace 3.800 millones de años, apareció la vida en el fondo del océano y siguió evolucionando en el agua. Hace 2.000 millones de años, aparecieron las primeras células vivas que utilizaban el oxígeno como fuente de energía. 1.000 millones de años antes, ciertas células se unieron entre ellas para formar los organismos primitivos. Progresivamente, surgieron seres de formas y tamaños diversos. De esos prototipos descienden todos los seres que viven hoy sobre la Tierra. La vida prosperaba en el mar, que abundaba con toda clase de sustancias disueltas. Los continentes ya existían, pero no había ninguna forma de vida. A diferencia del mar, donde abundaban los seres vivos, la Tierra no era sino una extensión desolada. Hace 500 millones de años, la Tierra sufrió violentas sacudidas.
Los continentes que estaban separados se acercaron. En el sitio donde los continentes entraban lentamente en colisión, la costra terrestre se levantó formando enormes cadenas de montañas, tan altas como el Himalaya. Las cadenas de montañas formaron barreras que detuvieron las corrientes atmosféricas. Esto provocó la formación de nubes que produjeron un interminable diluvio. Esa lluvia torrencial terminó por deslavar las laderas de las montañas y creó profundos valles. Numerosas corrientes de agua convergieron para formar un río de proporciones gigantescas de varios cientos de kilómetros de ancho. Fue así que apareció sobre nuestro planeta un mundo de ríos, de agua dulce, que no eran ni el mar ni la tierra. Los ríos iban a tener un papel esencial en la vida de nuestros ancestros peces antes de que salieran para ocupar la tierra firme. El pez más antiguo apareció en el mar más o menos en ese período, hace más de 400 millones de años. Era un pez muy primitivo que no tenía aletas. Era un animal muy poco móvil que vivía en el fondo del mar. Se nutría de microbios que hallaba en los fondos fangosos. En esa época, los nautiloides dominaban los mares. Excelentes nadadores, estaban equipados de un caparazón. Tal como el calamar, el nautiloide poseía potentes quijadas. Nadaba muy rápido, era un depredador feroz. El calamar es lo suficientemente vivaz para capturar peces que enseguida desmenuza entre sus potentes mandíbulas. Los peces minúsculos, que medían apenas 10 centímetros de largo, no nadaban muy rápido y eran presa fácil para los nautiloides. El calamar, que vive aún en nuestros días, es un lejano pariente del nautiloide. Aunque no tiene un caparazón como su ancestro, nada perfectamente bien propulsando el agua. Nuestros ancestros peces no estaban seguros en el fondo del mar. El doctor Peter Douglas Ward, de la Universidad de Washington, estudia los antiguos organismos. Él piensa que los peces se arriesgaron en el nuevo mundo hecho de agua dulce para escapar de los nautiloides. Es seguro que el pez que evolucionó en el mar original formaba parte de un mundo donde existían ya muchos depredadores, muchos competidores. En esa clase de situación, la solución básica consiste en cambiar de lugar y continuar la evolución. Hemos hallado pruebas que demuestran que muy pronto se dirigieron hacia el agua dulce o el agua salada. En esa época, vivían muy pocas criaturas en esos dos medios. Era una excelente forma de escapar de sus depredadores. Aquí, un enorme río se lanza al mar. El
río donde iban a poder escapar de los ataques de los nautiloides debió, sin duda alguna, atraer a los peces, pero no les fue fácil entrar a ese río. A diferencia del agua del mar, que contiene una cantidad constante de sal, el agua dulce prácticamente no la contiene. Para los organismos que viven en el agua de mar, la diferencia de salinidad provoca una muerte rápida. La diferencia en la salinidad destruye las células, las unidades esenciales para la vida. Este paramecio se adaptó a la concentración de sal en el agua del mar. ¿Cómo reacciona al agua sin sal? La membrana se rompe y la única célula del paramecio se destruye. El agua dulce penetra en la célula con alto contenido de sal, la invade, hace que se hinche y luego estalle. La diferencia en el contenido de sal no es un obstáculo fácil de superar por las criaturas marinas. El agua dulce debía ser un medio favorable para esos peces, pero el peligro era grande. Aventurarse en el lecho de un río podía causar la muerte. El Valle de la Muerte en California. Es una de las regiones más áridas del mundo, pero hace 400 millones de años, aquí había un río muy grande de más de 500 metros de ancho que se lanzaba al mar. Habían pasado 60 millones de años entre el momento en que el pez entró al río y la aparición del primer pez. El investigador que descubrió este fósil es el Dr. David Elliott, de la Universidad de Arizona. Es un especialista en antiguos peces, y fue ahí donde fueron descubiertos los fósiles de los primeros peces que se arriesgaron a entrar en el agua dulce. Estos sedimentos se formaron con las toneladas de tierra y arena depositadas antiguamente por el río que corría por el Valle de la Muerte, y fue en estas capas de tierra donde el Dr. Elliott excavó. Esta es una língula del período bajo devoniano que forma parte de la familia de los braquiópodos, animales marinos de concha bivalva, característicos de los medios donde se mezclan el agua dulce y el agua de mar. Su presencia indica que estos sedimentos provienen seguramente de un estuario y de una zona a donde llegaba el agua de mar. El Dr. Elliott desenterró un pez fósil en el sitio donde fueron descubiertas las língulas. Este pez fósil es un Theraspis. ¿Cuáles son las aptitudes que le permiten al Theraspis soportar la diferencia en el contenido de sal? El Theraspis mide unos 20 centímetros de largo. Su cabeza está protegida por una sólida estructura ósea y su cuerpo por escamas primitivas. La coraza ósea y las escamas impiden que el agua penetre en su cuerpo. Además, el Theraspis ha adquirido en el interior de su cuerpo un mecanismo que compensa las fluctuaciones en la salinidad. Su coraza y sus escamas impiden que el agua pase a través de su piel, pero al respirar con ayuda de sus agallas, inevitablemente hace penetrar el agua en su cuerpo. El mecanismo adquirido por el Theraspis vino del desarrollo de su riñón, que se transformó en una potente bomba que podía separar del flujo sanguíneo el agua excedente.
Es gracias a ese riñón que logró superar la diferencia en el contenido de sal. $60 millones de años después de la aparición del primer pez, los ancestros del Pteraspis se adaptaron gracias a la permanencia de las generaciones que vivieron en el estuario hasta que por fin pudieron entrar en el agua dulce. Al término de esa evolución, el Pteraspis tuvo acceso al Nuevo Mundo. El Dr. Elliot continúa sus estudios sobre este animal que se adaptó estupendamente bien al agua dulce. El Pteraspis tenía una forma hidrodinámica, como los peces de nuestra época. Debía ser muy buen nadador debido a su forma afuselada. El Dr. Elliot opina que ese fuselaje es una adaptación a las corrientes rápidas del río. Muchos animales no pueden soportar las fluctuaciones extremas en el contenido de sal y los cambios consecutivos del paso al agua dulce. Solo unos cuantos son capaces de adaptarse. Muchos peces no logran sobrevivir en esas condiciones. Los aflujos de agua dulce pueden matar a los peces de mar que viven en las bahías. Este estuario era un medio favorable para el Pteraspis. Estaba fuera del alcance de los peces más evolucionados que habrían podido ser sus depredadores. El sitio debió abundar en elementos nutritivos. Era un sitio excelente para alimentarse. Del mar al río, una nueva etapa de la vida. En esa época, la vegetación comenzó a aparecer a la orilla del agua. Las algas proliferaron en el estuario antes de llegar al río que terminaron por invadir. Algunas de esas algas cubrieron las rocas del fondo del río y las primeras plantas adaptadas a la vida aérea mostraron sus tallos por encima del agua. Microorganismos y pequeños animales se agruparon alrededor de esas plantas y sirvieron de alimento al Pteraspis. No había en el río depredadores amenazantes como los nautiloides. El río era realmente un refugio de paz y abundancia. El agua dulce presentaba también un medio ambiente complejo que no existía en el mar, corrientes rápidas y caídas de agua. A veces, el agua del río formaba lagos o pantanos. Los primeros peces siguieron evolucionando en ese hábitat al adoptar diversas soluciones. Miwasha, en la península de Gaspe, al noreste de Canadá. Hace 400 millones de años, esta región se situaba en una zona tropical bajo el Ecuador. Los fósiles de los peces que vivieron en esa época en los ríos y los lagos están enterrados ahora en los enormes acantilados que dominan el río. 22 tipos de diferentes peces fósiles han sido descubiertos aquí. Cuando los examinamos, podemos ver cómo fue que los peces que llegaron después del Pteraspis evolucionaron en el agua dulce. Este pez se parece al Pteraspis. Su cabeza estaba cubierta por una estructura ósea, pero también tenía dos pequeñas aletas pectorales para nadar en el agua, y su cuerpo plano se había adaptado a la corriente del río. Se cree que se quedaba en el fondo del río, donde se nutría de vegetales y de microorganismos. La cabeza de ese pez parece, por su forma, un caparazón de tortuga,
y una delgada expansión que evoca a una aleta la prolonga hacia atrás. ¿Cuál era la función de esa falsa aleta? Los científicos opinan que ese pez se servía de ella para anclarse en el fondo del río para resistir la corriente. Los peces carnívoros dotados de mandíbulas y de dientes agudos también aparecieron. No solo había peces de fondo que se alimentaban de plantas y animales microscópicos. Otros que debían nadar más rápido para escapar de nuevos depredadores también comenzaron a evolucionar. Los peces que habían superado la diferencia en el contenido de sal entre el mar y el agua dulce se pusieron a explorar otras posibilidades en su nuevo medio. Las capas sedimentarias de una altura de 30 metros que forman los acantilados de Miguasha llevan inscritas en su memoria mineral la historia de la evolución de los peces durante 20 millones de años. Ya han sido descubiertas aquí más de 50 especies fósiles. Entre ellas, un pez singular, diferente a todos los que ya se conocían. Es un pez con una espina ósea frente a la aleta dorsal. Hasta entonces, se habían descubierto peces dotados de estructuras óseas externas, pero ninguna con verdaderos huesos al interior del cuerpo. El Cheirolepis, la criatura más antigua conocida dotada de un esqueleto interno formado de hueso y no de cartílago, apareció hace 390 millones de años. Además de su esqueleto óseo, el Cheirolepis también tenía otras características que vemos en los peces de nuestra época. Para dirigirse mejor, estaba equipado con 2 pares de aletas, uno pectoral y uno pélvico. También tenía mandíbulas y dientes agudos para atrapar a sus presas. Al adquirir una verdadera columna vertebral y otros huesos, el Cheirolepis pudo desarrollar músculos que le permitieron nadar rápido y con potencia. También había peces que lograban ser buenos nadadores sin esqueleto óseo. ¿Por qué se desarrolló de pronto ese armazón óseo? Esa pregunta intrigó largo tiempo al mundo científico. El doctor Malcolm S. Gordon de la Universidad de California ha estudiado la evolución de los peces desde un punto de vista fisiológico. El doctor Gordon opina que los huesos jugaron un papel mucho más importante que el de un simple apoyo para los músculos de la natación. El hueso se desarrolló para servir como almacén de calcio, de fosfato y de otros minerales presentes en el hueso. Así el organismo los tiene a su disposición. Se trata sobre todo de calcio y de magnesio, que son esenciales para el buen funcionamiento de los nervios, del músculo cardíaco y de todos los otros músculos, los músculos del esqueleto y los músculos lisos. La concentración de hierro o de esas sustancias en la sangre es crucial para la supervivencia y para la actividad de los animales. Además de la diferencia en la salinidad, el agua dulce presentaba otro problema. No contenía en cantidad suficiente los minerales esenciales para la conservación de la vida. Por ejemplo, el agua dulce solo contiene de 1/10 a 1/100 del calcio que existe en el agua de mar. Estas son células musculares que hacen funcionar al corazón. Como cada una de estas células musculares funcionan al unísono de las otras, el corazón puede bombear la sangre a través de todo el cuerpo, y es el calcio el que regula ese funcionamiento. Cuando las células musculares se colocan en una solución que no contiene calcio,
rápidamente cesan de moverse. Sin calcio, la vida se detendría casi instantáneamente. El Dr. Gordon afirma que los huesos se desarrollaron en el interior del cuerpo para compensar la falta de calcio en el agua. La cantidad de calcio en el río fluctúa sin cesar. Cuando la cantidad de calcio es elevada, el hueso almacena reservas. Cuando la cantidad es baja, el hueso libera el calcio necesario que el medio natural no proporciona. El hueso tiene el rol de proporcionar una aportación constante de calcio, cualesquiera que sean las condiciones exteriores. El hueso, aparentemente inerte, se regenera permanentemente. Arriba de la pantalla se encuentra la parte dura del hueso. Abajo, los elementos en movimiento son las células que destruyen el hueso. El hueso es disuelto por esas células y el flujo sanguíneo transporta el calcio a todas las partes del cuerpo. El calcio no es el único mineral almacenado en el hueso. El análisis revela que el hueso contiene magnesio, fosfato, azufre, zinc, hierro y otros elementos esenciales para la vida. Y resulta que todos esos elementos existen en el agua de mar. El mar dio nacimiento a la vida y le permitió desarrollarse gracias a las preciosas sustancias que contiene. Fuera del agua de mar, el hueso sirve como almacén para esas sustancias. Al dotarse de ese hueso al interior de su propio cuerpo, el Keirolepis fabricó un sustituto del océano. La vida inventó un procedimiento físico que le permitió al Keirolepis no depender del mar. Los peces sin esqueleto óseo tuvieron enormes problemas para sobrevivir en el río pobre en calcio. Algunos se quedaron sin duda en el agua dulce y otros regresaron al océano donde habían aparecido. Pero numerosas especies se extinguieron. Su aptitud para dotarse o no de un esqueleto óseo fue determinante para los peces. Y el Keirolepis siguió reinando en el agua dulce. Más tarde, los descendientes del Keirolepis ensancharon su territorio. Muchos regresaron a los océanos. Hoy día hay peces en el mar y otros en los ríos. Y todos esos peces descienden del Keirolepis y de sus padres adaptados al agua dulce. Y la columna vertebral que poseen las criaturas terrestres, entre ellas los seres humanos, nos fue legada por el Keirolepis. La vida evolucionó al ritmo del medio ambiente terrestre. Fue porque había ríos de agua dulce sobre nuestro planeta que la vida inventó los mecanismos necesarios para la existencia sobre la Tierra. El río sirvió simplemente como terreno de ensayo. Para vivir sobre la tierra firme, es preciso respirar aire. También hay que poseer una estructura ósea lo bastante sólida como para sostener el cuerpo. El ambiente del agua dulce permitió hacer que existieran sistemas para responder a esa necesidad vital.
Las 4 aletas del Keirolepis les fueron heredadas a los peces de hoy, y los peces aprovecharon esas aletas para rivalizar en velocidad. En la época en que apareció el Keirolepis, otro pez evolucionó, pero en una dirección muy distinta. Are very important for understanding the evolution of the vertebrates. It's in here. El doctor Hans C. Berring, del Museo Sueco de Historia Natural, se interesó en esa criatura que era un pez, pero que no evolucionó del mismo modo que los otros peces. Este es el fósil de un pez llamado Eustenopterón. Como el Keirolepis, el Eustenopterón tenía una columna vertebral, pero la estructura de sus aletas no se parecía en absoluto a la del Keirolepis y a la de los otros peces. Sobre cada aleta había 7 lóbulos o huesos en forma de dedos. El doctor Berring opina que el Eustenopterón es el ancestro más directo de los animales terrestres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pueden verlos? 5 dedos como nosotros tenemos 5 dedos. Además hay uno aquí y otro ahí, lo que hace 7 en total. El embrión humano antes de nacer también tiene un dedo de más, antes del pulgar, y otro después del dedo meñique. Ahí todavía están debajo de la piel. Normalmente no crecen. Y si descendemos de alguna criatura, es de esta. Esto prueba que el Eustenopterón está unido al hombre y a la mayoría de los vertebrados de 4 patas. Visto desde el exterior, el Eustenopterón parece un pez común. Pero los peces comunes no tienen un solo hueso en sus aletas. ¿Por qué el Eustenopterón tiene huesos tan sólidos en sus aletas? Las aletas sufrieron una modificación. El animal se arrastraba sobre la hierba. No son ni brazos ni piernas. Pero el animal puede utilizarlos como brazos y piernas. Hay peces de esta clase que viven todavía hoy. Pienso que algunos de esos peces vivían al borde del agua, con esta estructura en el interior, y utilizaron sus brazos y piernas para alcanzar la vegetación de la ribera, donde tal vez hallaban animales muertos, de los cuales podían nutrirse. El Eustenopterón vivió primero en la vegetación de los lagos y los ríos. En un medio así, según el doctor Berring, unas aletas potentes, capaces de apartar la espesa vegetación, resultaron más eficaces que las finas aletas hechas para nadar más rápido y mejor. El Eustenopterón se ocultaba en las hierbas, aguardando para lanzarse de pronto sobre su presa. Debido a que el Eustenopterón tenía como hábitat el fondo de los ríos, se desarrolló en sus aletas esa estructura ósea que representa una etapa esencial para la evolución de los animales terrestres. América del Sur, la Amazonia, selvas tropicales y húmedas. Es un paisaje muy parecido al que habitaba el Eustenopterón. Pantanos sin fin a lo largo de las riberas del río Amazonas. Peces extraños viven en los manglares. Hallamos al perioftalmo, hundido en el fango. Respira aire. Este pez no solo tiene branquias, sino también pulmones para asimilar el aire. A menudo hay muy poco oxígeno en el agua fangosa y oscura. La adquisición de pulmones le permitió al perioftalmo asimilar el oxígeno que contiene el aire cuando no encuentra suficiente en el agua.
La descomposición en el fondo de los lagos y ríos en los que vivía el Eustenopterón reducía la cantidad de oxígeno. Las investigaciones del Dr. Behring y sus colegas muestran que el Eustenopterón también tenía pulmones para asimilar el aire. Así que esta forma de respiración ya existía en los ríos y lagos invadidos por la vegetación. El Eustenopterón, que sacaba la cabeza del agua para respirar un poco de aire fresco, podía ver la tierra firme. Ahora que la criatura acuática estaba equipada con un riñón, una estructura ósea y pulmones, la tierra firme estaba a su alcance. El bosque de Elgin, en Escocia. Fue aquí donde el primer animal con patas, o tetrápodo, apareció 10 millones de años después del Eustenopterón. Hace muchísimo tiempo, esta región estaba cubierta de pantanos, como la Amazonia. Las investigaciones continúan en Elgin, bajo la dirección del Dr. Per Erik Alberg del Museo de Historia Natural Británico. El Dr. Alberg trata de comprender a qué podía parecerse el más antiguo de los tetrápodos, pero también cómo y por qué sus aletas se convirtieron en miembros. Solo se han descubierto 10 trozos fósiles del cuerpo del animal. Cada uno de los fósiles es analizado para determinar su procedencia exacta. Este es un fósil que forma parte de los vestigios del hueso de una pata. Con los trozos encontrados, se reconstruye una imagen del conjunto comparándola con la de los animales que se conocen ya. La medida y la forma del cráneo pueden imaginarse partiendo de las del hueso de la mandíbula. Una vez que se determina la medida de la cabeza, se puede calcular el tamaño del animal. Partiendo de las articulaciones del lomo y del hueso de la pata trasera, se obtiene una estimación del volumen del cuerpo del animal. Fue así como fue reconstruido el más antiguo de los tetrápodos. Su cuerpo, de 1,50 m de largo, se parece un poco al de la salamandra gigante de Japón. ¿Realmente habrá caminado sobre tierra firme con sus patas? Tengo la convicción de que los miembros se desarrollaron porque el animal evolucionó en aguas poco profundas. En un medio de ese tipo, los miembros pueden ser mucho más eficaces que las aletas, incluso si no se trata aún de desplazarse sobre la tierra firme. Estos primeros tetrápodos dotados de miembros en vez de pares de aletas todavía tienen branquias, aletas caudales y otros rasgos que prueban que eran animales completamente acuáticos. Yo no creo que los miembros hayan aparecido para permitirles evolucionar en la tierra firme. Debieron hacer cortas excursiones, pero sus miembros les servían más bien para desplazarse en aguas poco profundas. En la actualidad, la salamandra gigante de Japón posee también 4 miembros, pero pasa la mayor parte de su tiempo en el agua. Al estudiar este animal, pudimos constatar que cuando evoluciona en agua poco profunda, le es más fácil caminar con ayuda de sus miembros que nadar. La salamandra gigante ataca a los peces que atrapa en un santiamén. Incluso cuando la corriente del río es fuerte,
planta firmemente sus patas en el fondo para desplazarse. Los primeros tetrápodos se servían de sus 4 patas para desplazarse en el agua y no sobre la tierra. Con patas como esta, el peso del cuerpo no puede ser soportado sino gracias al impulso del agua. Para salir del agua y afrontar directamente la gravedad terrestre, es preciso poseer una estructura ósea mucho más vigorosa. Hace unos 300 millones de años, la Tierra ya estaba cubierta de una vegetación exuberante. Árboles de más de 10 metros de alto, emparentados con los helechos actuales, formaban bosques gigantes. Pequeños insectos vivían en los sitios oscuros, en los pantanos y en el suelo. Pero los primeros tetrápodos todavía eran incapaces de desplazarse sobre la tierra firme. Sin embargo, no les faltaba mucho. Solo tenían que superar un último obstáculo: la gravedad. ¿Cómo fue que nuestros lejanos ancestros lograron resolver el problema que imponía la gravedad? Se encontró la respuesta a esta pregunta en Groenlandia. Este es el Ictióstega, una criatura que apareció 10 millones de años después de los primeros tetrápodos. A juzgar por el tamaño de su cráneo, el animal debió medir más de 1 metro de largo. Se ven claramente su columna vertebral y sus patas traseras. Tiene falanges gruesas y una fuerte estructura ósea. Fue el doctor Erik Jarvik quien descubrió el fósil del Ictióstega. Al estudiar los fósiles de las diferentes partes del cuerpo del animal, llegó a la conclusión de que el Ictióstega fue la primera criatura que caminó sobre la tierra firme. Tiene 4 patas, 4 verdaderas patas. Sin duda le sirvieron para algo. Para caminar. Los huesos de las patas son fuertes, gruesos. Y tiene un cuerpo pesado con costillas gruesas. No creo que ese animal pudiera correr muy rápido. Para saber más sobre la estructura del Ictióstega, le pedimos al doctor Naoki Suzuki de la Escuela de Medicina de la Universidad de Hikkei que la analice. Gracias a una nueva técnica basada en la utilización de los rayos X, el análisis de los restos fósiles del esqueleto del Ictióstega permitió reconstruir su estructura en 3 dimensiones. El estudio demuestra que las patas traseras del Ictióstega eran lo bastante fuertes para llevar un peso de 350 kilogramos. Los miembros y sus articulaciones estaban hechas de tal forma que permitían al animal avanzar y retroceder cómodamente. Además, el Ictióstega es el primer animal que está dotado de una estructura ósea alrededor de la columna vertebral. De hecho, es esta caja torácica la que realmente abrió el camino para la existencia de los animales terrestres. Mientras que el agua sostiene, la gravedad que se ejerce en el aire obliga a proteger los órganos vitales, el corazón y los pulmones. Las costillas pueden apoyar y proteger estos órganos en todo momento, incluso cuando el animal está echado.
Con este nuevo sistema de protección que constituyen las costillas, el ictióstega dispone por fin de un cuerpo capaz de soportar la gravedad y de moverse libremente sobre la tierra firme. Groenlandia, que se sitúa actualmente en la región polar, estaba hace 360 millones de años al nivel del Ecuador. El ictióstega vivía en esa época. Entre los ríos y los pantanos crecían frondosos bosques. Hace 300 millones de años, el momento tan esperado había llegado para el ictióstega. Ahora estaba equipado para aventurarse sobre la tierra firme. Desde que los primeros peces se arriesgaron en el agua dulce, habían pasado unos 100 millones de años. Su adaptación a ese nuevo medio había hecho evolucionar los diversos sistemas físicos y había estimulado la aparición de las estructuras necesarias para la vida terrestre. Esa evolución solo fue posible porque los peces que intentaban vivir en los ríos y lagos lograron superar uno a uno todos los obstáculos que se les presentaban. La paciente evolución del ictióstega le permitió subir a tierra firme donde todo es más pesado. En el interior de su cuerpo, en sus huesos, el ictióstega transportaba un medio parecido al marino. Del mar al río, del río a la tierra firme. La vida que desde hacía más de 100 millones de años se desarrollaba fuera del ambiente marino, por fin había adquirido las condiciones necesarias para conquistar la tierra. El primer paso del ictióstega sobre la tierra firme marca el principio de la evolución de los vertebrados terrestres. Anfibios, reptiles, aves, mamíferos, humanos. Hoy día, la vida abunda no solo en el mar, sino en la tierra firme y en el cielo. Al dotarse de una columna vertebral y al almacenar al interior de su cuerpo los preciosos aportes venidos del mar, los animales pudieron adaptarse a ambientes muy diversos sobre la tierra. El futuro ser humano, durante su vida embrionaria, revive el mismo proceso de evolución que guió la vida del mar a la tierra. Para el feto, la placenta es el equivalente del océano nutritivo. Muy pronto, vemos aparecer una especie de branquias. Las manos y los pies se desarrollarán partiendo de estas como aletas. Poco a poco, las aletas se dividen para formar 5 dedos de las manos y 5 dedos de los pies. El llanto del recién nacido es el primer signo de la respiración aérea. Ese llanto marca el momento en que la vida surge del océano uterino y emerge sobre la tierra. El hombre moderno, que desciende del ictióstega, posee también esa fuerza misteriosa que lo empujó a retar a lo desconocido. Los primeros pasos de los vertebrados terrestres nos demostraron la fuerza de la vida y la diversidad de medios que le permiten evolucionar, y nos recuerdan que toda la vida surgió del océano primigenio.